Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ustedes. Hoy estamos de lujo. Para los que ya estuvieron de alguna manera en la ponencia presentación de plasticidad celular, hoy hablaremos nuevamente del tema y podrán resolverse algunas dudas para aquellos que de alguna manera ya están utilizando el medicamento Nozoil, que tiene que ver con plasticidad celular para vías respiratorias, para todo lo que tiene que ver con EPOC, problemas de asma o COVID prolongado. Es importante que sepamos que en el Centro Médico Homeopático Santi del Garda estamos muy comprometidos a traer ponentes de alto nivel para que puedan compartirnos sus investigaciones y lo que están haciendo en las diferentes áreas de la salud. Entonces, el día de hoy vamos a tener la presentación de un excelente médico, el cual es un doctor, investigador. Es el doctor Carlos Cuevas, el cual cuenta con un doctor honoris causa por investigaciones y desarrollos en el área de la biofísica, evaluador de proyectos científicos y tecnológicos de la CONACYT. Es también presidente de la Red de Investigación e Innovación en Salud. Es un miembro investigador y ponente en el CEL Ciencia y Biología, principal Congreso Científico Mundial sobre Investigación Celular y Biológica, miembro investigador y ponente de la Asociación Mundial Europea y presidente del Comité de Investigación en Salud, Claustros, México. Y obviamente presidente de NASOI, SADCB, y presidente de NASOI en Estados Unidos. Para esto vamos a dar pauta para que el doctor Carlos Cuevas nos haga favor de estar con nosotros y hablar de un tema que se llama plasticidad celular. Buenas tardes, doctor. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte. Se van a estar sumando más personas y cada vez más personas están utilizando tu producto Nasoy con excelentes resultados y para nosotros es un gusto y un placer nuevamente tenerte aquí con nosotros y pues listos para lo que se ofrezca en este gran tema. Y pues me gustaría que des tu presentación, si quieres comentar algo antes de ponerte tu presentación. Bien, gracias, un saludo, doctor Arias, saludos a todos los asistentes, muchas gracias por estarnos acompañando y por el interés aquí en esto. Pues muy brevemente, esto es resultado de varios años de investigación que nos hemos metido directamente en el laboratorio a estar revisando y pues un dato curioso para quienes no lo sepan, cuando estábamos desarrollando un tratamiento para el EPOC, que es esta enfermedad obstructiva respiratoria, con características multicausa, puede ser por exposición a humos, a otros contaminantes, por infecciones fúngicas, bacterianas, por fumar, etc. Entonces, esas características multicausa generan que bajo la perspectiva de atacar un patógeno no pudiera generarse un tratamiento específico, pero nosotros nos dimos a la tarea de hacerlo en función de restablecer las condiciones naturales del organismo para defenderse y liberarse. Cuando íbamos a hacer la prueba en humanos surgió lo del COVID, hicimos la prueba en COVID y funcionó bastante bien, porque en general el tratamiento va a restablecer las condiciones de salud del sistema respiratorio. Eso es una situación general muy básica. Y bueno, ¿de dónde sale el tema de plasticidad celular? Y ahorita, gracias por compartir, está una presentación básica. A la derecha, lo que se puede observar es una serie muy gráfica, muy básica, de la evolución, desde la célula primigenia que aparece y cómo después fueron de ahí derivándose diversos organismos cada vez más complejos con distintas capacidades de adaptación y se van generando hasta familias o linajes de estos animales y entonces por un lado
se va hacia los peces, otra parte hacia los moluscos, se abre otra familia que son los reptiles, después se abren los mamíferos, etcétera, pero todo partió de una sola célula. En pocas palabras, aquí lo que se quiere representar es que la plasticidad celular es la capacidad que tiene la célula para retornar a sus orígenes y adaptarse en las circunstancias. Es como decir, una bolita de plastilina si tiene que elongarse, hacerse dura, más blandita, pero hay capacidad de que regrese a ser plastilina siempre y cuando no pase un límite de ruptura. Es decir, un calor excesivo que le vaya a romper sus capacidades mecánicas. Lo mismo pasa con la célula. Dentro de ciertos márgenes puede cambiar, modificarse, adaptarse, mutar, evolucionar, pero retorna a su condición a menos que el cambio sea demasiado fuerte y entonces ya llegue a fenecer. Pero en ese margen es la situación de lo de plasticidad. Siguiente diapositiva. Bien, aquí muy breve, son más de 12 años de investigación en líneas de plasticidad celular. En general son más de 100 años, hombre, de investigación en todo el conjunto del equipo que tenemos en trabajos de investigación, que estamos compartiendo esto, y tenemos más de 100 research publicados en los principales journals internacionales. Respetamos el método científico, y aquí solamente quisiera abrir un paréntesis que pocas veces lo señalo. El método científico tiene una línea lógica a seguir que está a la derecha, donde se establece un marco teórico, se hace una investigación empírica y se va subiendo de nivel hasta las pruebas en humanos. Pero hablando como ciencia pura, y yo recuerdo frases del Congreso de Filosofía Científica del año 2000, donde se señalaba: la ciencia no conoce la verdad, y segunda conclusión, la ciencia nunca conocerá la verdad. No quiere decir que esté equivocado. Es el mejor método de pensamiento y deducción que hemos generado, la especie humana. Pero tenemos que tener la humildad, tipo pensamiento socrático, de que siempre podemos estar aprendiendo y que aquello que sabemos posiblemente esté equivocado o incompleto. Y entonces, dentro de ello es la capacidad de adquirir más conocimiento, pero además, dentro de la investigación hay dos formas de verlo. Uno, lo que es generalmente aceptado, por ejemplo, en la evaluación de productos de salud, que es la validación estadística significativa, donde de 500, 600, 2000, 20,000 personas que se hagan determinadas pruebas, un porcentaje significativo acorde a lo que estemos evaluando va a tener las respuestas favorables que se estarían buscando, y entonces se señala que esto es válido. Por otro lado, existe el llamado método de caso, es decir, vamos a agarrar un caso y estudiarlo a profundidad y entender las causas del por qué está sucediendo, y eso también es una investigación científica. En cualquier circunstancia, una puede apoyar a la otra. Con varios métodos de caso podemos armar un protocolo para hacer una validación de una población amplia, o a partir de identificar qué sucede en una población amplia y cuáles son los sesgos que suceden, se analizan métodos de caso para estarlo revisando. En ambos casos trabajamos. Esta situación es nada más para comentarla porque hay organizaciones que solamente siguen, por ejemplo, la validación estadística y se olvidan un poco del tema del método de caso. En circunstancias como lo que vivimos con la pandemia del COVID-19, pues en ocasiones no tenemos el suficiente tiempo para hacer una investigación estadística amplia. Nosotros hicimos investigación estadística amplia, sustentada, tanto cuando publicamos el research en microbial patogénesis, como en posteriores seguimientos. Pero en circunstancias como es la secuela neuronal que está dejando, o problemas que hubo con algunas personas que se vacunaron y tuvieron reacciones adversas, no podemos esperarnos a tener una evaluación estadística completa, sino tenemos que meternos a estudiar los casos. Y después de una serie de casos, generamos reportes de casos clínicos. Eso también lo tenemos, solamente para estar aclarando un poquito en cuanto a metodología, pero estamos nosotros siempre abiertos a la obtención de
información. Siguiente diapositiva, amigo. Bioética. El tema de la bioética tiene que ver, y lo meto con la plasticidad celular, porque, por ejemplo, en 1986, si mal no recuerdo, transformar fibroblastos en mioblastos. Esto es, partes que se hacían rígidas del cuerpo se podían retornar a nuevamente ser partes blandas. Es como decir, una costra se puede volver a convertir piel, por poner algún ejemplo. Y después, ya en los 90s, de 89, 90, por ahí no recuerdo el año exacto, se pudo clonar al primer ser superior vivo, que era una oveja, y seguramente recordarán el caso de la oveja Dolly, que se pudo clonar. Entonces, cuando se empezó a ver esto, además de que ya de por sí, desde la Segunda Guerra Mundial, se estaban advirtiendo que diversas organizaciones estaban haciendo investigaciones en humanos de manera inhumana, y si decimos, se va a sumar toda esta capacidad tecnológica, entonces ahora decir, oye, qué miedo, ¿qué van a hacer con el ser humano? Entonces se establecen acuerdos para formar comités de bioética. Es decir, algo se va a hacer no solamente porque tenemos la capacidad de hacerlo, sino porque es correcto realizarlo. Y entonces, para las investigaciones, particularmente en temas de salud, se establecen comités de ética y bioética, tanto para que los procesos de investigación vayan apegados a la norma científica, así como que el rumbo de la investigación genere realmente un aporte de valor a la especie humana. Entonces, nosotros somos muy de acuerdo con esta visión, con esta posición, y entonces, si bien hacemos investigación, pero siempre con un énfasis principal que es el ser humano. Siguiente diapositiva. Estas son algunas de las publicaciones que se realizaron, que nos publicaron la investigación. La de arriba a la izquierda fue nuestra publicación original en Microbial Pathogenesis de la Casa Elsevier. Es una investigación arbitrada con un arbitraje científico internacional. Tuvo tal aceptación en la comunidad científica internacional que, por ejemplo, PubMed, que es el órgano electrónico de la NCBI, que es la organización de investigación en salud y medicina del gobierno de los Estados Unidos, tomaron nuestra investigación y la publican a todo el mundo. Asimismo, ExMol, que es la principal casa de difusión de investigación científica en Asia, tomó la investigación y la difundió. Estaba Clinic Owl, que estaba enfocada a investigaciones especializadas en COVID, que también nos empiezan a publicar. La Organización Mundial de la Salud nos toma en el área de investigación, de la investigación sobre temas de salud y COVID-19, SARS-CoV-2, entre una serie de casas científicas que nos empezaron a publicar al respecto. La acogida en la comunidad científica internacional realmente fue bastante interesante. Siguiente. Estos son algunos de los reconocimientos y participaciones. Ahí el certificado de CONACYT al respecto como empresa de investigación, el certificado de CONACYT como evaluador de los proyectos de investigación, un certificado de ser miembro de una red de investigación sobre temas naturales en flores, frutos y hortalizas, un premio de ciencia y tecnología que recibió uno de nuestros miembros del equipo de investigación. Por ahí otro que está medio raro, donde es una base de datos donde establece que otro de nuestros miembros de investigadores está catalogado como dentro del 2% de los investigadores científicos más relevantes del mundo. Está ahí cuando me entregan la parte del doctorado honoris causa por parte del Claustro Mundial Universitario, la constancia en Cell Science and Biology con respaldo de Cambridge sobre las investigaciones de ese tema, como parte de lo que es la participación de la comunidad científica dentro de todo esto. Esto nada más para señalar. Este desarrollo no es una ocurrencia, es resultado de muchos años de investigación con toda la seriedad y el protocolo científico para tener el total respaldo de lo que se está diciendo y del reflejo que ha habido en la salud de las personas. Siguiente diapositiva, amigo.
Para empezar a explicar un poco de lo que es la plasticidad celular y por qué es algo natural. De hecho, desde que surge la vida en este planeta, la plasticidad celular viene acompañada. ¿Cuándo aparece la vida? Cuando diversos elementos comienzan a autorreplicarse para perseverar. Todo indica que lo primero que surgió fue una cadena de ARN. A partir de ahí empiezan a desarrollarse células, pero las primeras células, si recuerdas un poco de esta historia, el ambiente en este planeta no era como estaba hoy en día, con el cielo azul, alto en oxígeno, lleno de árboles. Era un mundo caótico, caliente, sin oxígeno, alto en gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano, y en ese ambiente surgió la vida. Parece que dentro del agua, donde sí había algo de oxígeno disuelto, pero no fue el oxígeno la clave de la vida, sino que elementos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, pueden empezar a replicarse en compañía de algunos minerales y empezaron a generar células que se podía decir que tenían vida, pero empezaron a generar ciertas habilidades. Y estas habilidades llegan a un punto de graduación, por así llamarlo, cuando se desarrollan las cianobacterias. Estas son unas células, unas bacterias de capacidad superior que empezaron a generar algo interesante. No solamente se estaban replicando químicamente, sino que empezaron a absorber energía de los gases del exterior, particularmente del CO2. Tomaban el CO2 y entonces ya no era solamente del material sólido o líquido que tenían al lado, sino que del gas lo empiezan a tomar, toman el carbono y entonces el O2 quedaba libre. Empezó a haber desechos orgánicos y el primer desecho orgánico fue el oxígeno. Llegó a proliferar tanto, fueron tan eficientes estas cianobacterias que empezaron a poblar el planeta y le empezaron a ganar terreno a las bacterias, a las células de generación anterior. Pero viene un gran problema. Los desechos orgánicos empezaron a contaminar el planeta. Y este desecho orgánico era el oxígeno. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que algunos historiadores de la biología llaman la gran oxidación. Y para muchos de ellos, el evento de extinción más fuerte que ha tenido este planeta, donde se extinguió entre el 97 y 99% de la vida del planeta, producto de la alta contaminación de oxígeno, donde pues, la mayoría de la vida era anaerobia y no soportaban el oxígeno. Incluso las mismas cianobacterias respiraban dióxido de carbono, no respiraban oxígeno. El oxígeno fue desecho. Entonces, al tener un ambiente rico en oxígeno, empezó a complicarse la vida. ¿Qué pasó? Que muchas de las primeras células tuvieron que buscar refugio en donde había el entorno que ya habían conocido, que era, por ejemplo, cerca de los volcanes submarinos o circunstancias similares que hoy les llaman extremófilos, y las cianobacterias que estuvieron proliferando y estuvieron buscando este CO2 que estaba libre en un ambiente que ya era rico en oxígeno, entonces tuvieron que empezar a buscar esa parte de evolución y se empezaron a generar un nuevo brinco evolutivo que son las células eucariotas. Y entonces se generan células más complejas, con un núcleo más complejo, con una capacidad de reproducción primero interna en el núcleo de la célula y luego la parte de la división de una manera más complicada, con más elementos, pero que tuvieron la capacidad de adaptarse a circunstancias ricas en oxígeno. Y entonces, ¿qué sucede? Que no solamente están tomando material, sino empiezan a tomar energía. Ya no necesitaban el calor del medio ambiente como fuente de energía, si lo tomaban directo del gas. Y entonces, de los gases externos, pudieron empezar a tomar en ocasiones materia y en ocasiones energía. Eso produjo un salto evolutivo muy interesante, pero sobre todo empieza a formarse dentro de la estructura del núcleo una información muy importante, que es la capacidad de adaptarse, evolucionar y en su caso hasta mutar
si las condiciones son requeridas para poder lograr el fin principal, que es la preservación de la vida. Estas células eucariotas, bueno, pues hasta la fecha siguen existiendo por ahí, pero empiezan a formar después otra serie de habilidades donde ya no solo se reproducen a sí mismas, sino empieza la reproducción sexual. Y entonces, ¿eso qué ventajas da? Que de un individuo a otro pueden empezar a generarse las mejores características de herencia, con lo que se acelera la capacidad evolutiva. La célula, los elementos básicos que conforman la célula y la vida siguen siendo los mismos, pero empiezan a tomar formación e información para estarse adaptando. Ya no hago muy larga la historia de la vida en este planeta, pero ¿qué es lo que se empieza a ver? Que a cada salto evolutivo sobreviene un rompimiento del equilibrio o del status quo que genera que muchos especímenes mueran. Y entonces lo que está ahí en pequeños círculos son extinciones consecuentes que ha habido en la historia, desde la extinción de los peces y moluscos, después la extinción de órganos superiores, extinción de los dinosaurios, bueno, se fue por un meteorito, pero en general, ¿qué ha sucedido? Que a cada ciclo evolutivo llega un punto de saturación que rompe el equilibrio, muchos no se pueden adaptar y los que sobreviven, sobreviven con características superiores. Esa información se ha transmitido en la vida celular por millones y miles de millones de años en la vida de este planeta y subsiste esa información en cada célula de nuestro organismo. Siguiente diapositiva. Bien. ¿Qué es lo que va pasando? Que el entorno va generando una presión en las células. Hay más oxígeno, hay menos oxígeno, hay más calor, menos calor, cambios de temperatura, etcétera, y les va generando una serie de presiones. La célula empieza a tener compañeros de célula con las que empiezan a interactuar para generar funciones complementarias, porque una sola célula ya no era suficiente. Y entonces empiezan a generar elementos superiores, así como cuando se generó el primer impulso nervioso en un animalito que ahorita se me va el nombre, pero que no tenía más de 2 milímetros de largo, pero ya empezaba a generar impulsos nerviosos. Entonces, ciertas células se especializaron en ser piel, ciertas células se especializaron en ser una especie de citoplasma y ciertas células comenzaron a especializarse en ser lo que era un incipiente cerebro. Entonces se empezaron a diferenciar. ¿Por qué se empiezan también a diferenciar? Por las necesidades. Y a cada presión externa que va sucediendo, que se llama mecanotransducción, va formando una presión en el organismo para que éste se adapte. En muchas ocasiones yo señalo, es como cuando una persona de repente se asolea mucho o más de lo habitual y entonces empieza a tener cambios en la piel para, de esta manera, tratar de adaptarse a esas circunstancias. Entonces, toda esta mecanotransducción es un proceso molecular dinámico que consiste en la transmisión o conversión de fuerzas mecánicas provenientes del medio que forza a estas células a generar una adaptación. Esas son circunstancias de la plasticidad celular. Entonces, la célula preserva la capacidad de esa plasticidad para adaptarse a las circunstancias. Si no tuviéramos esta capacidad, cualquier desbalance en nuestro equilibrio del organismo nos mataría. Es decir, oye, estamos un poco deshidratados, hay alguna infección, tenemos un alto nivel de sales, comemos algo que no estamos muy acostumbrados, que bueno, pues se puede soltar el estómago, pero no te mueres, etcétera. Cualquier rompimiento del equilibrio nos podría matar si no estamos acostumbrados, o si nuestras células no tuvieran esta información de adaptación. Entonces tenemos un margen tanto de tolerancia para el movimiento del organismo como para que se vaya adaptando. Y esas adaptaciones pueden ser temporales o pueden ser de un tipo más permanente. Siguiente diapositiva. Aquí son algunos de los elementos que, si bien no se conocían como plasticidad celular en su momento, pero después, cuando se van recapitulando toda esta serie de investigaciones, hallazgos, descubrimientos, nuevos conocimientos, se identifica que van en esta línea y forman
una línea de investigación independiente de la biología y de la salud, que es la plasticidad. Y estamos hablando desde 1868, siglo XIX, donde el huevo fertilizado para convertirse en organismo. Esta parte, cuando se clasifica y se identifica, podemos decir que es el inicio de la plasticidad celular. Como el cigoto original tiene toda la información y es una célula, y de ahí va a salir todo un organismo multicomplejo, como puede ser un ser humano. También en el siglo XIX se evalúa cómo las plantas crecen y se regeneran, y ahí empieza a tomarse, siempre ha sucedido, pero empieza a estudiarse por qué se regenera, por qué al cortarse una hoja o una rama tiene la capacidad de regenerarse, y después se identificaron que ciertos animales, como lagartijas, salamandras, etcétera, tienen esta capacidad principalmente en su cola. Es decir, se puede cortar y se regenera, se restablece el órgano. Ya iniciando el siglo XX, entre el siglo XIX y siglo XX, empiezan trabajos de plasticidad neuronal, y ahí ya se empieza a identificar el término plasticidad. Es decir, tenemos más de un siglo que oficialmente a todo esto se le denomina plasticidad. La capacidad que tiene para adaptarse y reproducirse la célula. Y después se va viendo cómo esto en el cerebro va generando los mecanismos de aprendizaje. Es decir, si no tuviéramos plasticidad neuronal, no tuviéramos capacidad de aprender. Se aprende por la capacidad de plasticidad neuronal. Por lo tanto, mientras fomentemos una salud de la plasticidad celular, tendremos una mayor salud en este órgano que es el cerebro. Y iniciando el siglo XX, células de la sangre pueden ser convertidas en pluripotenciales. Esto es, se desarrolla el marco teórico, en ese momento no se hizo práctico, era solo teórico, y se determina que una sola gota de sangre tiene la capacidad de regenerar cualquier órgano o tejido del ser humano. No me voy a ir haciendo toda la lista, esto nada más lo quise hacer como una línea de inicio, cómo va generándose toda esta parte de los estudios de plasticidad celular y cómo se van evaluando. Y estamos hablando en 1986, que estaba señalando la conversión de fibroblastos en mioblastos, y esto da inicio a lo que es la medicina regenerativa, 1986. En 1996 se hace la clonación de la oveja Dolly. En el año 2001, iniciando el siglo XXI, se hace una legislación para limitar el uso de las células madre por todas las consecuencias que se pueden estar teniendo. Ya entrado el siglo XXI se comienza a legislar y, y bueno, en el 2002, cómo a partir de sus conocimientos generar estructuras de inmunosupresores. Y aquí, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, de 1868 a 1886, el tiempo que pasa para dar el siguiente paso en la investigación en este tipo de líneas de investigación. Conforme más va avanzando el tiempo, podemos estar viendo, por ejemplo, abajo a la derecha, cómo podemos hablar de que prácticamente cada año hay un hito histórico en la parte de la investigación de la plasticidad celular. Y más allá, siguiente diapositiva. Esto sigue siendo también muchas de las investigaciones que hay. No las voy a estar mencionando todas, pero son bastante interesantes. Cómo se están convirtiendo las células, cómo podemos reconvertirlas, etcétera. Aquí solamente estar señalando cómo cada vez los tiempos en que se desarrolla un descubrimiento relevante son más cortos. Abajo a la derecha ya prácticamente estoy diciendo, pues ya del 2010, desde el 2011 en adelante, ya no podemos decir en este año pasó una cosa. Ya en el 2011 estamos hablando de plasticidad adaptativa, de entendimiento de la función de la proteína quinasa en lo que es la neuroplasticidad. Estamos hablando de diversos desarrollos en plasticidad intrínseca. Estamos hablando de temas de crecimiento neuronal. Diversas investigaciones que de por sí son bastante relevantes y que ya fueron todas en el mismo año. De ahí para acá, la investigación en plasticidad celular ha sido enorme. Aquí lo que estamos viendo son los premios Nobel de Medicina en el siglo XXI. No todos,
¿Cuáles son los que están señalados? Los que tienen que ver con la plasticidad celular. Y estamos hablando de la transducción de señales del sistema nervioso, reguladores de la clave del ciclo celular, regulación del desarrollo de los órganos, los receptores y cómo van trabajando y reproduciéndose estos, etcétera. Una serie de mecanismos de autofagia para completar el ciclo de vida de la célula, etcétera. Son temas que tienen que ver con la plasticidad celular. Si se dan cuenta, la mayoría de los premios Nobel de Medicina de este siglo tienen que ver con plasticidad celular. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la ciencia médica, con la filosofía alópata de buscar combatir a un patógeno, esto lleva un derrotero de investigación con una óptica un poco diferente. Seguimos respetando el método científico, pero en plasticidad celular, si se fijan, no estamos combatiendo un patógeno, estamos evaluando la calidad de vida de la célula, su reproducción y su salud. Y cómo están interactuando entre ellas. Eso es lo que estudiamos en la plasticidad celular, cómo se adaptan para la vida celular. No estamos combatiendo enfermedades, que es a lo que se enfoca la ciencia alópata. Por ejemplo, una vacuna, un antibiótico, tratan de combatir un patógeno específico que causa una enfermedad. Si nosotros generamos, por ejemplo, decimos a partir de células madre, vamos a regenerar el corazón de una persona, voy a decir una situación muy hipotética, entonces, ¿eso qué enfermedad combate? Puede combatir taquicardias, puede combatir miocarditis, puede combatir pericarditis, una serie de cardiopatías, alta hipertensión, una serie de cardiopatías que lo puede estar trabajando con un elemento que es restablecer la salud del corazón. No estamos combatiendo una enfermedad, estamos restituyendo la salud del órgano. Bajo esa perspectiva. Ese es el cambio de perspectiva. A esto es una transdiferenciación, que es cómo podemos ir retornando las células para convertirlas de un tipo de célula a otra. Es decir, tomamos una célula madura de sangre y se puede convertir, por ejemplo, en un tejido, riñón, piel, etc. Eso se trata de la transdiferenciación, y esto es algo, aquí esta referencia que está de la Organización Panamericana de la Salud, es porque estos elementos están tomados directamente de esta fuente de datos, que es la Organización Panamericana de la Salud, y esa dirección es donde habla particularmente de este tema. Bien, siguiente diapositiva. Esto es solamente un ejemplo, dice transdiferenciación de fibroblastos en hepatocitos. Es decir, ya están convirtiendo células de un linaje a otro. Este es un trabajo colaborativo entre diversas universidades, particularmente de España. Ahí está la Autónoma de Madrid, donde cursé mi primer doctorado. Está la Universidad de Valencia, con quien hemos compartido una serie de investigaciones muy interesantes. Estas universidades cooperaron para desarrollar esto. Estos son trabajos de plasticidad celular. Hay un tema donde nosotros metemos todavía un enfoque un poco diferenciado y enseguida lo voy a comentar, pero siguiente diapositiva. ¿Sí? Estas son algunas de las recientes publicaciones que ha habido en plasticidad celular. Por ejemplo, el Instituto de Biotecnología de Barcelona dice que ha descubierto un nuevo método para regular la plasticidad celular. En Argentina señalan que descubren nuevos mecanismos que promueven la plasticidad neuronal. Science Direct señala, por ejemplo, un artículo de ciencias, células madre adultas, como terapias para combatir el cáncer. Así también señalan el entendimiento del rol de la plasticidad en el glioblastoma. Se genera un estudio de la epigenética basada en plasticidad celular, etcétera, entre otra serie de investigaciones que han surgido con un perfil científico de manera reciente. Y todas estas son investigaciones en plasticidad celular, donde se está investigando el comportamiento de las células. Va, siguiente diapositiva. Entonces, ¿nosotros qué empezamos a hacer?
trabajar sobre estos principios, sobre estos conocimientos, pero la mayoría de los trabajos de plasticidad tienen que ver con... Y por fin, ¿quién se lo...? Al final se vendieron. Depende qué tipo de... ¿Pero a quién? Si son dos planos. Un tercero. Aplicará un certificado. Doctor Carlos, active su micrófono, por favor. Perdón. Entonces, la mayoría de estas investigaciones en plasticidad van en modificación génica. Entonces, modificamos un gen y ¿qué se puede ir realizando? Nosotros estamos tomando este conocimiento de la capacidad de adaptación de las células para restablecer la salud. Y, por ejemplo, tomamos uno de los premios Nobel de Medicina del año 2000, que tiene que ver con la señal nerviosa, el impulso nervioso y cómo desencadena una reacción bioquímica. Y entonces, si modificamos el estímulo, modificamos la reacción bioquímica y eso va a generar un cambio en el entorno. Y hablábamos de la mecanotransducción. Esto es, si cambiamos el entorno de la célula, afectamos cómo se está reproduciendo. Si ese entorno lo modificamos para que ciertos elementos que están presionando extraordinariamente a la célula no se den o se compensen, entonces la célula se va a empezar a reproducir en base a su información original, que el siguiente premio Nobel de Medicina del 2001 es básicamente lo que está señalando, ciclo y división celular, cómo se va dando y cómo se va generando. Los que estamos buscando que se genere esa división de manera sana. En el 2011 se establece el premio Nobel de Medicina, que es la activación del sistema inmunológico innato, pero habla también de la activación del sistema inmunológico adaptativo. Se habla de unos elementos que no son los linfocitos, sino son previo a ellos, los primeros que detectan y mandan la señal y empiezan a determinar cómo va a actuar para establecer el trabajo del sistema inmunológico y defenderse de un entorno. ¿Qué empezamos a hacer? A generar esos elementos para que el organismo se defienda a pesar de que haya infecciones como el COVID-19 que afectan y aletargan el sistema inmunológico. Una de las claves del éxito del virus del COVID-19 para haber proliferado tanto es que debilita el sistema inmunológico. Antes de ser detectado, inactiva ciertas señales del sistema inmunológico. Y en el 2012 se habla de reprogramación celular. Nosotros estamos trabajando sobre esos principios, pero no para hacer una transdiferenciación de las células, sino para que las células regresen a su salud original. En el 2010 empezamos a generar un tratamiento en pie diabético ulcerado a partir de plasticidad para que se reduzca la inflamación de las células y a partir del trabajo en las membranas generen un mejor sello y de esta manera reducimos tanto la hemorragia como se reduce la posición de infección, que se logró incluso una mejor calidad de cicatrización. En el 2012, un desarrollo del sistema de fraccionado en los extractos, de manera que podemos obtener solamente ciertos elementos de los extractos vegetales. Tenemos una técnica particular para estarlos depurando. En el 2014 hicimos ensayos en neurotransmisión, prácticamente 14 años después de que había salido el premio Nobel, y particularmente con el Mosco Aedes aegypti nos funcionó bastante bien. Y lo empezamos a usar en tejidos donde la función de la elastina, empezamos a notar ese trabajo, incluso la información que damos a ciertos códigos genéticos. En el 2016 empezamos a estudiar el sistema inmunológico vegetal, un elemento que se estudia poco, incluso por los mismos agrónomos, pero que empezamos a tomar como laboratorio de ensayo para activar el sistema inmunológico del ser humano, que fue una de las claves por las cuales pudimos combatir con alta eficacia el COVID a partir de estos desarrollos. En el 2019 generamos un tratamiento para el EPOC y en el 2020 hacemos la prueba de este particularmente en el SARS-CoV-2. Siguiente. Microambiente celular. Esta es una definición de la OMS. Dice el microambiente celular se define como el ambiente local que rodea a la célula, que contiene las señales físicas y químicas que pueden influenciar el comportamiento celular, ya sea directa o indirectamente. Entonces, si trabajamos en el microambiente celular, podemos estar afectando, y lo que buscamos es afectar positivamente, la salud de las células.
Entonces, ese es nuestro principal campo de acción. Siguiente diapositiva. En la cuestión respiratoria, ¿qué hacemos? Arriba a la izquierda se ve en una gráfica la función normal de respiración, donde los alvéolos son estos saquitos que tienen un tejido flexible que se inflan y se contraen para generar la acción de respiración. Si estos tejidos se ven dañados, como en el caso del COVID-19, que se llegan a incubar ahí y generan rompimiento, pues por un lado, pues ponchan el bladder, y por otro lado va reduciéndose la capacidad elástica. Entonces, la capacidad de inhalación disminuye y por lo tanto la capacidad de llevar oxígeno a la sangre. Con nasoilviruno que estamos haciendo, estamos incentivando lo que es la capacidad respiratoria, aumenta la capacidad respiratoria, eso es parte del trabajo en el microambiente celular que estamos teniendo, y en este microambiente celular aislamos a la célula del daño en función de señales, de manera que la célula puede empezarse a reproducir de manera sana y tenga esa autorregeneración, así como cuando uno tiene una herida y se cierra y la piel se cura si no tenemos alguna infección. Estamos promoviendo lo mismo, y con ello que hacemos, restituimos la capacidad del alveolo, y entonces el incremento de la capacidad de oxígeno aumenta en el corto plazo, en el plazo inmediato, por el estímulo directo del nasoilviruno en el sistema nervioso, y en mediano largo plazo, porque en el uso constante se restablece la salud y el tejido de los alveolos. Siguiente. Bien, esos son resultados posteriores al research. La mitad de las personas eran mujeres, la mitad de las personas eran hombres, como se observa en la gráfica. Pues casi el 30% eran mayores de 60 años, más del 20% mayores de 60 años. Aquí a la izquierda lo que se ve es el perfil de las personas que estuvieron consumiendo Nasoil en ese periodo de tiempo. La mayoría lo utilizaron de manera preventiva, pero la mayoría de las personas tenían alguna comorbilidad. Por ejemplo, casi la mitad tenían hipertensión, más del 60% eran diabéticos, y un porcentaje interesante de personas eran asmáticos o tenían cáncer o cardiopatías, algún otro padecimiento. ¿Qué es el resultado que se observó? Nosotros incentivamos el sistema inmunológico a trabajar y a rechazar los ciertos patógenos. Entonces, en este trabajo del sistema inmunológico se produce un incremento de calor que se puede ver reflejado en febrículas o fiebres. ¿Qué es lo que pasó? Que el 75% de los pacientes que tenían infección, que no estaban presentando febrículas o fiebres, después de aplicarles Nasoil, presentaron febrículas o fiebres. No porque se estuvieran agravando, sino porque su sistema inmunológico se empezó a activar y empezó a trabajar. Y el calor fue reflejo de ese trabajo del sistema inmunológico. La mayoría de los médicos les prescribieron antipiréticos, pero es un reflejo de cómo se empezó a activar el sistema inmunológico, y a pesar de que tenían fiebres, sus niveles de respiración, de saturación de oxígeno y capacidad de respuesta empezó a incrementarse. Empezaron a tener mejoras sensibles desde el primer día, prácticamente la cuarta parte de las personas. ¿De qué dependía de que pasara más tiempo? Del nivel de gravedad de la infección que tenían, particularmente de COVID. De quienes manifestaban dolor en el pecho, bueno, pues ahí prácticamente casi la mitad, a los 3 días, ya reflejaban que se les había eliminado el dolor en el pecho. Repito, estamos hablando en este caso de personas con COVID y que tenían ese padecimiento, ese síntoma en particular. Un dato interesante, de las personas que lo consumieron de manera preventiva y que decían, yo no tengo nada, estoy sano, es solo por prevención, pues el 42% de las personas dijeron que comenzaron a respirar mejor, siendo que ellos pensaban que respiraban bien. Y un 10% del total de las personas señalaron que tuvieron mejoras en la tos y alergias. Ellos decían, yo estoy sano, pero porque el tema de la tos que tenían y de las alergias ya les parecía normal. Después se dieron cuenta que, oye, ya toso menos, oye, ya no me da alergia al perro, el gato, el polvo, etc.
Y de quienes tenían algún padecimiento identificado previamente, por ejemplo, las personas que dicen, yo soy asmático, el 100% de los asmáticos refirieron mejoras en el uso del tiempo, y de las personas que tienen alguna cardiopatía, el 83% refirieron tener mejoras en la sintomatología de las cardiopatías. Siguiente diapositiva. Bien, bueno, lo anterior para señalar que como estamos recuperando la salud de la elasticidad de los tejidos y la matriz extracelular, que es la cama de todos los tejidos, está hecha de elastina, pues con ello estamos coadyuvando a una gran cantidad de padecimientos que vayan teniendo mejoras. Pero hay otra situación, lo que son los efectos secundarios o secuelas del SARS-CoV-2. Ya diversas organizaciones, la misma CDC, Universidad de Washington, la Universidad de Johns Hopkins, etcétera, ya estaban teniendo una serie de estudios para decir, oye, esto del COVID-19 no es como otra gripa que te da, se te quita y quedaste como nuevo. Aquí todo lo contrario. Como es un virus que rompe, al estarse incubando, rompe células, entonces empieza a dejar daños desde crónicos hasta permanentes. Incluso investigadores de la Universidad de Washington, cuando estaban dando esta voz de alerta, decían, las secuelas post-COVID pueden ser la próxima gran crisis de salud en América. Obviamente, sería en todo el mundo, pues somos los mismos seres humanos, ellos estaban enfocando para Estados Unidos, pero para señalar lo que decían, y esto se señaló cuando estaba en su apogeo la pandemia, cuando había mucha psicosis y había un alto nivel de personas hospitalizadas, etcétera. Y decían, espérate, el problema grave no es que te enfermes de COVID. El problema grave es que más del 90% de las personas, aunque no les hagamos nada, van a sobrevivir al COVID, pero van a sobrevivir con daños. Esta es una de las causas por las que en China están apretando tanto el encierro y quieren que la gente no se enferme de COVID. El virus que está afectando actualmente China, Shanghái, Pekín y estas zonas son recombinaciones del Ómicron, la XD, XE, etc. La tasa de mortalidad es baja. Estamos hablando de menos del 3%, y con los buenos cuidados públicos puede ser incluso menor del 1%, pero el 99, 97, 98% de personas que sobrevivan van a tener problemas en el corazón, en los pulmones y principalmente en el cerebro. Y esto ya está demostrado. Hace aproximadamente un mes, de la Universidad de Toulon, Francia, salió una investigación donde se señala que todas las personas que tuvieron COVID-19 tienen daño cerebral. Y si esta fue con Omicron, este daño es más amplio. Hay accidentes cerebrovasculares, hemorragias. Algunas personas no lo detectan en este momento, el problema. Pero imagínense un auto que lo empiezan a dar un mal mantenimiento. El auto es nuevo, le dan mal mantenimiento y los primeros meses, años todavía les puede funcionar bien, pero el deterioro de su capacidad de respuesta se va a reducir de manera acelerada. En pocas palabras, ese auto lo vamos a echar a perder antes de lo que hubiera sido con un correcto mantenimiento. Eso está pasando particularmente con el corazón y con el cerebro de los seres humanos al haberse infectado con Omicron. No es solo el problema de que hayan fallecido algunos, sino cuáles son los daños que se está dejando. Por eso China no quiere que se infecten, porque no quiere que en un futuro haya chinos con problemas de capacidad laboral y de bienestar en su vida por los problemas neuronales y cardíacos. China, podemos decir muchas cosas buenas y malas de ellos, pero hay una circunstancia que la tienen de cultura. Tienen una visión de largo plazo. Y cuando la urgencia nos gana, yo recuerdo una frase de Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos, que dijo, se van a morir los que se tengan que morir, hay que seguir trabajando. O sea, una diferencia de visión de corto plazo para tener un ingreso rápido y un cuidado hacia el ser humano. ¿Qué problema en un futuro mediano largo ante estas secuelas cerebrales? Pues quizás ciertos países que no han tenido los cuidados adecuados van a tener personas menos capaces laboralmente por estos daños cerebrales o posiblemente
tendremos que ir subiendo las tasas de incapacidades o de jubilaciones preliminares, anticipadas. Desde aquí ya se estaba señalando que el 66% de las personas que habían tenido COVID y todavía no llegaba la Omicron, requerían atención médica posterior a haberse recuperado del COVID. Cuando se establece cuáles son las áreas del organismo que pueden tener daños por haber tenido COVID, bueno, la OMS cuando lo declara enfermedad estamos hablando de más de 200 síntomas. Y ya es declarada una enfermedad por parte de la OMS, el COVID persistente. Más de 200 síntomas. ¿En dónde puede atacar? Donde hay órganos blancos. Para no hacer la lista larga, simplemente decimos, en el hueso no, en el cabello no, en los dientes no, en las uñas no. De ahí en fuera, el COVID puede generar daños desde prolongados hasta permanentes en cualquier otro tejido u órgano. ¿De qué va a depender? De la predisposición de la persona. Se ha incrementado el número de personas con diabetes. Se ha incrementado el número de muertes por infarto por consecuencia del COVID, que no están registrados ya como fallecimientos del COVID, pero son consecuencia de haber tenido el virus del COVID. Entonces, son personas que sobrevivieron, entre comillas, el COVID, pero de todas formas el COVID se los llegó a cargar. Hay personas que por condiciones epigenéticas son más proclives a un Alzheimer, a un infarto, a una vasculitis, a una hepatitis, etc. Y ahorita hago paréntesis aquí en el tema de hepatitis. Diversos países, sobre todo Europa y Estados Unidos, están reportando hepatitis infantil atípica. No hay un estudio concluyente al respecto de esta situación. Nosotros tenemos una línea de investigación hipotética, que es los niños, y como se ha observado, tenían una más rápida recuperación del COVID. No es que no les diera, sino que la sintomatología cambiaba y la recuperación era más pronta, pero les daba. ¿Y qué sucede? El hígado de los niños madura más lentamente que otros órganos. De hecho, tenemos que esperarnos más de un año para darle cierto tipo de alimentos y después se va subiendo gradualmente. Hay ciertos medicamentos que no les podemos aplicar a los niños porque el hígado no es capaz de procesarlos y eliminarlos. Entonces los estaríamos intoxicando. Si fuera solamente la dosis, pues se disminuye la dosis acorde a la masa y se aplica y punto. Pero el problema es que el hígado no es capaz de procesarlos porque es un hígado inmaduro. Una persona de adolescente hacia edades más avanzadas ya tiene un hígado maduro y por lo tanto ya es capaz de desdoblar más tipo de bioquímicos, por ejemplo. El hígado del infante es inmaduro. Si señalamos que esta hepatitis atípica está siendo principalmente en niños de 3 a 8 años, estamos hablando de que es la etapa 2 y 3 de maduración del hígado. ¿Qué puede haber sucedido? ¿Qué creemos que sucede? Que estos pacientes tuvieron COVID, no que lo tengan, porque el 16% de los niños que tienen esta hepatitis atípica tienen COVID. Y entonces señalan, no es el COVID porque es solo el 16%. Sí, pero espérate, el 16% de los que tienen la hepatitis atípica, pero no el 16% de los niños en Alemania o Inglaterra actualmente tienen COVID. Entonces es más alto el índice. Se está señalando un virus, un adenovirus 41, que está presente en el 70% de los casos. Dicen, bueno, ya es mayoría. Sí, pero no en el 100%. Entonces no es este virus porque hay otras hepatitis que se están generando por otros virus. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el sistema inmunológico está golpeado, está funcionando menos y el hígado está siendo un tejido blanco de estas infecciones. Por eso nosotros creemos que estos niños tuvieron COVID y generaron inflamación celular en el hígado y disminución en la actividad de su sistema inmunológico. Entre paréntesis, con nasoid infantil podemos estar protegiendo que esto llegara a suceder. Pero bueno, es una línea de investigación que tenemos ahí en curso. Siguiente diapositiva. Las variantes Omicron y sus consecuentes, la sigilosa, la XE, etcétera, tienen menos afectación pulmonar, por eso hay menos intubados. Pero
y también enfermedades y urgencias respiratorias. Pero, ¿qué sucede? Que estas mismas variables tienen un mayor caso de secuelas, particularmente neuronales y cardíacas. Es decir, está matando menos gente ahorita, pero está dejando más daños para el mediano y largo plazo, ya sea para decesos, para reducción de su capacidad productiva, para acelerar ciertos problemas de salud que pudiera tener latentes, o por lo menos para reducir su calidad de vida. Por ejemplo, las afectaciones cardíacas previas al Omicron se habían calculado en el 70% de la población que sobrevivió al COVID, mientras que con Omicron pasa al 78%. Y no solamente la cantidad de porcentaje que aumenta, sino la intensidad del daño. Es más probable que ustedes encuentren a alguien que tuvo Omicron y se curó y que le dé problemas una prueba tan sencilla. Se cansan al subir las escaleras de su casa. Más de la mitad de las personas que tuvieron COVID con Omicron ya se cansan más al subir la escalera de su casa. Y el problema no es pulmonar, el problema es cardíaco. Y entonces imagínense las afectaciones en mediano largo plazo. Por ejemplo, que también, ¿qué está sucediendo? Ahorita, bueno, me lo brinco de una vez, las afectaciones en cardiopatías en deportistas de alto nivel se incrementaron por encima del 500%. Ya de por sí era un problema que veían los clubes deportivos de ligas profesionales, se les ha aumentado un 500%. Hay deportistas que ya no pueden jugar o solo pueden jugar muy poco, quitando los que fallecieron. Y las secuelas neuronales se ha aumentado hasta en un 500%. Aquí el dato no es muy exacto porque hay distintas fuentes que dan distintos números, pero en todos coincide que es arriba del 500%. El tema que ha aumentado las secuelas neuronales, los daños en el cerebro. Repito, esta investigación de Toulon, Francia, señala todas las personas que tuvieron COVID tienen accidente cerebrovascular y múltiples microhemorragias, además de la inflamación que ya se conocía en los axones. ¿Qué sucede? Que cuando alguien tuvo COVID por Omicron, las secuencias neuronales son más obvias. Les brinca el labio, tiene un tic nervioso en el párpado, se les olvidan algunas cosas, son más irascibles, son más tendientes a la depresión, tienen más dificultad de mantenerse concentrados, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. Bien, cuando aplicamos el Nasolvirus vía intranasal, tenemos una afectación positiva en todo órgano blando, pero principalmente en el sistema respiratorio y los alveolos y pulmones. Es a donde llega porque las terminales nerviosas son directamente del sistema respiratorio. Siguiente. Cuando lo aplicamos en la garganta, tiene una aplicación principalmente local. Sí se transmite a todo el organismo, pero es un trabajo principalmente local porque sus terminales nerviosas están más hacia esa parte y el sistema digestivo. Siguiente. Cuando lo hacemos sublingual, entra inmediatamente al torrente sanguíneo y hemos visto que es la mejor forma de aplicar Nasoil para la recuperación de los problemas neuronales, ya sea que la persona tenga en ese momento COVID-19 o sean secuelas del COVID-19. Siguiente. Bueno, ya lo siguiente es hablar de algunos productos. Ahí está el Nasoil Vir-1, que es principalmente del que hemos estado hablando. Estos son los resultados que se publicaron en el research y algunos de los beneficios que tiene. Efectividad en la prevención, una efectividad en la recuperación superior a 99.9, recuperación de secuelas de post-COVID en tema de fibrosis pulmonar, en cardiopatías, en daños neuronales y además es coadyuvante en diversos problemas respiratorios como asma, alergia, sinusitis, neumonía, entre otros. Rápidamente comento un caso que creo que vamos a publicar sobre un caso de neumonía que se estableció en Chihuahua, donde había una neumonía severa y se estuvo jugando. El tratamiento básico se mantuvo todo el tiempo, pero estuvimos ahora sí que jugando un poco con la aplicación de Nasoil y retirándose. Se aplicaba Nasoil y era evidente la recuperación de la persona. De repente le retirábamos Nasoil y si aún no se había consolidado la recuperación de la persona caía fuertemente. Esto lo hicimos 2 o 3 ocasiones hasta que se dejó permanente
el tema de Nasoil con convencimiento de todo el equipo médico y el comité médico del hospital hasta que la persona se dio de alta. Eso como uno de los casos que hemos tenido. Entonces, Nasoil Viruno, si bien ha ayudado bastante en el tema de COVID-19, pero en realidad es un tratamiento para sistema respiratorio, sea asma, alergia, sinusitis, neumonía, tuberculosis, etcétera. Para cualquier problema respiratorio o mantenimiento de la salud del sistema respiratorio, Nasoil Viruno ayuda excelentemente a partir de los principios de plasticidad celular. Siguiente. Este Nasoil Viruno infantil está enfocado, está balanceado para el infante. Lo hemos aplicado con éxito desde un mes de edad. Claro, tiene otra forma de metabolizarse. Hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, al bebé de un mes de edad se diluía una gota en 10 mililitros de agua y se le suministra poco a poco a lo largo de una hora, pero les ha ido bastante bien. Imagínense un bebé de un mes de edad con COVID y la desesperación porque dicen, oye, pues a un bebé de un mes de edad, pues ningún tratamiento de los que había para el COVID se los podían dar, con este los recuperamos. Y de aquí hasta los 9 años. De 9 años en adelante ya le damos la versión de adulto. Saneré, este es el desarrollo que señalaba para el pie diabético ulcerado, ayuda a la cicatrización, pero a partir de trabajar en la inflamación de las células de la herida y en la calidad de la membrana para que vaya generando un cierre, y se ha utilizado con éxito en heridas de pie diabético ulcerado, insuficiencia venosa, se está utilizando como auxiliar en cirugías, etcétera. Toda esta parte que tiene que ver de insuficiencia venosa y heridas difíciles o que queremos una mejor cicatrización, ha funcionado bastante bien. Saneré, también ya estamos próximos a hacer publicación. Nasoil Sport, acabamos de terminar una evaluación con deportistas de alto rendimiento que tuvieron post-COVID y que si bien tenían la fortaleza, pero el fondo les faltaba, entonces con la aplicación de Nasoil Sport han recuperado su nivel estándar. Ahí tenemos una serie de estudios bastante interesantes. También ya estaremos próximos a publicar. Siguiente, Sanucel es un jarabe para apoyar la inflamación celular, para desinflamar las células. ¿Qué es lo que sucede? Que ante cierto tipo de infecciones o de problemas de salud, las células se inflaman, particularmente el COVID genera mucha inflamación celular. Típicamente los médicos prescriben corticoides, dexametasona, por ejemplo, para combatir la inflamación celular. Dan de buen resultado en corto plazo, pero son muy agresivos al organismo. No pueden estarse suministrando por una cierta cantidad de aplicaciones que no son muchas. Estamos hablando, no se puede suministrar más de 4 o 5 veces porque ya pudiera haber daños en el organismo. Sin embargo, tiene toda una nobleza y se puede estar utilizando, si quieren, toda la vida sin ningún problema. ¿Qué ha sucedido? En problemas graves de personas que se recuperaron del COVID y tuvieron que estar conectados a un generador de oxígeno, con la aplicación de Nasoil iban mejorando, pero cuando lo combinamos con porque se hizo estudios donde decían, es que los niveles de inflamación celular en la proteína C reactiva, por ejemplo, y el tamaño corpuscular medio, es muy alto. Entonces, con ese reducimos la inflamación celular y mejoramos la plasticidad de la célula, y entonces la recuperación se ha dado de manera muy rápida, sobre todo en este tipo de casos. Siguiente. Cinetab es un producto, a mí me gusta mucho, es auxiliar el tratamiento de obstrucción respiratoria, pero sobre todo reduce la adicción a la nicotina. Eso está pensado mucho en la gente fumadora que quiere dejar de fumar o que tiene daños por fumar, que debe dejar de fumar, sin que les genere ansia. Es decir, estamos trabajando en esa plástica celular para que la célula se reproduzca con menos receptores a nicotina, por lo tanto tu organismo no te va a demandar la nicotina. Además de que estamos mejorando las condiciones respiratorias y, por ejemplo, en los estudios que realizamos, se mejora hasta 15% la espirometría, que es la capacidad pulmonar. Se realizó en personas de fumadores fuertes, donde se consumían de 25 a 35 cigarrillos al día, para estar consumiendo actualmente de 2 a 5 cigarrillos, y eso porque quiere, no porque tengan ansias. Una persona con la que en alguna ocasión me llegué a estar
más de 6 horas, no recuerdo cuánto, pero más de 6 horas encerrados en un hotel, saliendo se fumó un cigarro. Y le dije, ¿no te dio ansia de fumar? Dice, no, para nada. ¿Y por qué no dejas de fumar? Y su respuesta fue, ¿y para qué? Tengo una saturación de oxígeno del 99%. No tengo ansiedad, no tengo estrés, no me causa problemas, no me está dando problemas de salud, porque todas las saturaciones que tenía las expulsó. Dice, pues ya para qué dejo de fumar, pues no me va a hacer daño. Y bueno, ¿qué desarrolló también? Mejoró la función metabólica de las personas y una de las consecuencias fue reducción de peso. No redujeron de peso drásticamente, no es que hayan bajado 4 o 5 kilos, pero sí hubo una reducción de peso porque incrementó la función metabólica y la respiración. Tuvieron más oxígeno y por lo tanto más energía y hasta se movían más. Siguiente. Precaver, este es un antiséptico bucofaríngeo. Aquí lo que estamos haciendo es algo más sencillo, es una combinación de determinados aceites comestibles antisépticos para cubrir una gama amplia de virus, hongos y bacterias para atacarlos de manera superficial, además de un desinflamante, con lo que infecciones en garganta es un excelente auxiliar. Y si la infección es inicial o no es muy fuerte, con solo pueden salir avante. Bien. Esto es en términos generales la plasticidad, que es a dónde va, cómo lo desarrollamos en productos y lo que estamos realizando en parte de los desarrollos y de la investigación. Y aquí pues yo me abro a preguntas, cualquier cuestionamiento que tengan y con mucho gusto los atenderé. Gracias, doctor Carlos Cuevas. Nuevamente felicitaciones por esta gran ponencia y sobre todo por estos desarrollos que está implementando nuestro país. Sin duda van a ser punta de alza para poder ayudar a mucha gente. Entonces estamos muy contentos porque mucha gente que tenga conocimiento de este desarrollo que se está generando, pues sin duda va a poder mejorar la condición de salud de todas sus familias y la propia. Para este tema, yo preguntaría, ¿usted, doctor, cree que ahora que está pasando todos los efectos post-COVID y todo lo que ha hecho estragos en el organismo este virus, cree que tenga, además de los problemas neurológicos, relación en un futuro para problemas de cáncer? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque en la predisposición al cáncer, porque hay predisposiciones, hasta epigenéticas, muchas personas, a pesar de esa predisposición, con buenos cuidados, no iban a desarrollar cáncer. Es decir, tengo una vivienda que tiene una fisura, pero con el correcto mantenimiento, impermeabilización, pintura, etcétera, no va a haber problemas de humedad, a pesar que tenga por ahí una fisura que haya sucedido con algún temblor, un accidente, etcétera. Con los cuidados correctos no iba a pasar. Pero si lo desatiendo, va a generar humedad. De esa misma forma, en muchos pacientes con epigenética al cáncer, el COVID genera una serie de daños donde ciertas células en esa reestructura o reacomodo van a ser más propensas a que el cáncer aflore. Yo lo veo prácticamente inevitable. Obviamente, además de los alimentos que consumimos y todos aquellos factores que coadyuvan precisamente para hacer esto un gran problema, ¿no? Y con esto doy pauta para dar una buena noticia también. El próximo jueves tendremos la intervención de un excelente médico, así como el doctor Carlos, que es el doctor Efrén Cabrera Rivera, el cual estará con nosotros el próximo jueves hablando precisamente de cáncer y las terapias que hay para tratar de ayudar a esta gran enfermedad, que sin duda las enfermedades mentales junto con este tipo de enfermedades como cáncer y otras más que estamos viendo que están teniendo un auge importante como distrofia muscular, todos los que tienen que afectar con el sistema neurológico, además de epilepsias, además de lo que tiene que ver con Alzheimer, lo que tiene que ver con Parkinson, sin duda, por lo que estoy tratando de entender y estos daños, pues vamos a tener que verlos más frecuente. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. Yo veo inevitable que se estén dando ya en cardiopatías, en problemas de infarto, en problemas hepáticos, se está viendo. Y prácticamente cualquier tendencia de padecimientos, en la gran mayoría, estamos viendo una tendencia del incremento como secuelas de
la pandemia del COVID. Entonces, ahorita la parte de urgencias en el tema respiratorio está pasando, pero el tema de salud pública por COVID-19 está lejos de pasar. Estamos pasando a una etapa donde, si bien fue difícil hasta el diagnóstico del COVID, porque había veces que era solo confusión mental lo que tenían los pacientes, atacaba de diversas formas, hoy las secuelas y cómo va a ir detonando una serie de problemas, pues yo veo que se está generando un monstruo de 1000 cabezas en este tema de las secuelas post-COVID. Y este tipo de desarrollo que usted está generando, ¿cree que también tenga algún, digo, no tanto el NASOI, pero habrá algún tipo de desarrollo que pueda generar también para mejorar la condición de pacientes con cáncer en un futuro? Sí, estamos trabajando de manera muy profunda en estos temas. Ya tenemos algunos años de investigación al respecto. Incluso, pues, hasta haciendo las redes y relaciones para estar mejorando el conocimiento de lo que va sucediendo para generar un tratamiento que pueda ser muy favorable a los temas de cáncer en la recuperación de salud, que en pocas palabras es una mala información en la reproducción celular, lo que va generando el cáncer. Entonces, digo, eso hablando desde la perspectiva de la simplicidad biológica, pero algo muy interesante y que también debe tomarse mucho en cuenta es de que así como el ser humano, usted, doctor Ares, y las personas que nos están escuchando, pues cumplen varios roles. Es la persona profesional, pero también es el miembro de la familia y también es el vecino, y cubrimos varias funciones y en muchas ocasiones además es padre de familia en el hogar y en las instituciones educativas representando a una sociedad, y cubrimos varios roles que tienen que mantener un equilibrio. De esta manera, el rompimiento de la salud es un desequilibrio en la salud que tiene que ver con la posición, sí, de la simplicidad biológica, pero también de las secreciones, de la situación mental, de la situación nutricional, donde tenemos que favorecer el equilibrio para tener una salud más sustentada. Gracias. A todos les daría el espacio para preguntas que quieran hacerle al doctor, quienes ya utilizaron el producto si tienen alguna experiencia, quienes no o que tengan algún tipo de secuela que puedan de alguna manera comentar. Y nada más recordarles, el próximo jueves tendremos a nuestro ponente, el doctor Efrén Cabrera Rivera, que estará hablando precisamente sobre cáncer y los manejos que hay de manera integral, medicina integrativa, fuera de quimios, fuera de radios, con un gran éxito para poder mejorar la condición de los pacientes y en algunos casos que todavía hay mucho que hacer, obviamente recuperarlos de forma importante y en otros llevarlos a un estado de mejoría permanente durante mucho tiempo para que se mantengan estables. Y todo tiene que ver con lo mismo, todo aquello que genere regeneración, que genere fortalecer el sistema inmunológico, que regenere de forma natural, parar el crecimiento tumoral, que lleva un sinfín de acciones integrales que van a ayudar a la condición de cáncer, de diabetes, de hipertensión, de enfermedades mentales, emocionales, neuronales, que al final de cuentas es algo integral. No hay un medicamento o medicina que cure todo. Es un conjunto de acciones que tienen que llevar al paciente a que mejore su salud. Entonces, todos aquellos que tengan familiares con cáncer o que quieran saber del cáncer, sobre todo esto, por favor, los invitamos el próximo jueves. Y les adelanto una primicia. Hice este comentario porque yo pude lograr que tanto el doctor Efrén, que es un experto oncólogo, como el doctor Carlos, que es un excelente investigador, en un futuro podremos hacer sinergia para seguir avanzando en el apoyo de estos desarrollos y además de atención de pacientes con tecnología mexicana, más lo que hay, para poder llevar a buen puerto y que México siga siendo, a través de todo este conjunto, un mecanismo de esperanza hacia todas aquellas personas que de algún modo no encuentran más que quimios, radios, que desafortunadamente a los 2 años, 3 años, vienen con metástasis y después con todas las complicaciones que sabemos, siendo de forma privada o costos súper muy altos, que le cuesta a la institución o a la persona y que estaremos buscando cómo mejorar el sistema de defensas. Por eso lo platico, para que vean que se va a estar trabajando y a estos grandes niveles con grandes médicos, grandes investigadores,
que estaremos trabajando. Entonces, estén muy pendientes. Próximo jueves a las 7 estará trabajando, estará presentándose con ustedes el doctor Efraín, y en un futuro no muy lejano estaremos haciendo conferencias donde podamos estar presentando resultados de lo que estamos trabajando en conjunto, y obviamente que sea una bendición para todos nosotros. Y échenos la mano, échenos la energía, la vibra y la oración para que se dé lo que se tenga que dar para mejorar la condición de los pacientes. Entonces, dejaría unos minutos para que hagan algunas preguntas referente a lo que el doctor acaba de comentar de plasticidad celular, su efecto, su acción y dónde más pudiera tener beneficio. Adelante. Quien alguien quiera, levante la mano y prende el micrófono. Creo que dejaron algunas preguntas por escrito. Ok, las leo. Sí. Dice la primera, ¿hay alguna manera de saber si se tiene algún efecto secundario de Omicron, que se pueda hacer algún estudio clínico de prevención aunque no haya síntomas? Mira, sí se puede. Por ejemplo, una tomografía, tanto de tórax como craneal, podría señalar grados de inflamación, áreas que se están inflamando o accidentes cerebrovasculares. Y entonces decir, bueno, hoy no tengo un síntoma declarado, pero hay propensión a generar un problema. Otra opción podría ser estudios de proteína C reactiva y de tamaño corpuscular medio para evaluar si se mantiene inflamación. Esto no te va a decir dónde, pero va a decir en general, hay una inflamación, te sientes bien, pero hay inflamación celular, entonces ahí hay un daño que puede suceder. Serían los dos estudios que pudiéramos realizar de manera general para personas que no tengan sintomatología. Claro. Dice que los desarrollos que usted está comentando, si comparten todos el mismo ingrediente activo o solo tienen la misma base del ingrediente activo y suman otros ingredientes adicionales. Tienen otros ingredientes. En algunos casos se comparten algunos, porque nos ha gustado el resultado que ha tenido el organismo, pero no hay un ingrediente que esté común en todos. En sí tienen sus particularidades, aunque sí hay algunos que los tenemos más frecuente, incluso casi como botica, y para un proyecto, bueno, pues también voy a comentar aquí en discreción de que hemos conversado, hasta para generar algunas circunstancias exprofeso para casos particulares. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta referente al tema del doctor? ¿Sobre alguien que está dando el medicamento o que tenga alguna duda sobre el mismo? ¿Puedo preguntar, Alfredo? Sí, doctor Javier. Buenas tardes, doctor. Una pregunta sobre órganos blandos, por ejemplo, pacientes con problema de daño renal post-COVID o pacientes con insuficiencia renal muy ligera o incipiente, ¿la mejor manera de administrarlo sería la vía sublingual? Sí, sería sublingual. De hecho, yo recomendaría que se combinara intranasal y sublingual alternados, uno y uno. De manera interesante, una doctora de la Clínica Siglo XXI en Ciudad de México fue la primera que nos señaló que las pacientes estaban teniendo mejoras en el perfil renal con el uso de Nasoil, a pesar que lo estaban usando para personas graves en COVID en una clínica privada. Ella dobleteaba, trabajaba en la privada y en la pública. En la pública no lo usaron por temas de protocolo. En la privada sí lo estaban utilizando para pacientes graves, y ella fue la primera que nos reportó que estaban teniendo mejoras en el perfil renal. Empezamos a revisar, lo que nos tomó un poquito de sorpresa, no lo teníamos mucho en el radar, pero pues la verdad es que es un órgano blando, ahora sí que muy blando, y con una cama de la matriz extracelular amplia de elastina, que es donde trabajamos principalmente, y sí empezó a haber mejoras. En temas incipientes o post-COVID, sí va a estar funcionando, principalmente sublingual o incluso alternándolo sublingual e intranasal. ¿Una dosis sublingual y otra intranasal o así? Sí, o alternándolos una y una, y dependiendo. Una ventaja que tenemos es que como no hay ni bioacumulación ni un factor de toxicidad, dependiendo de la rapidez con la que querramos una reacción, podemos estar haciendo 2 aplicaciones al día o cada 24 horas, un día intranasal y otro día sublingual, dependiendo ya casi más bien de la rapidez con la que querramos
la respuesta. ¿Y para problemas hepáticos, doctor? Para Ya problemas- mencionaba algo de la hepatitis, pues, Sí. por los niños que estaban teniendo ahorita en Estados Unidos y Europa. Sí. ¿Han hecho algún estudio aquí en pacientes con algún daño hepático? No, no lo hemos realizado. El marco teórico nos da que la aplicación sublingual sería la mejor aplicación al respecto y que debiera tener mejoras, pero honestamente no hemos corrido un protocolo de seguimiento para estos casos aún. Estamos ahorita apenas pensando en el reclutar, comentarle a la persona que nos ayuda en la coordinación y seguimiento de todo esto, que empiece el reclutamiento, estar generando los protocolos, avisarle al laboratorio donde nos hacen los ensayos, los análisis, pero aún ni siquiera los iniciamos, para ser sincero. Y pacientes, por ejemplo, alérgicos con rinitis alérgica, pólipos nasales, qué sé yo, todas esas alteraciones tipo alérgico. Ahí hemos tenido diversas observaciones y registros. No los llevamos protocolizados, sino solo por observaciones en seguimientos de médicos que ayudan. En todos los casos ha habido mejoras sensibles. De hecho, hay pacientes que dicen, aunque no haya COVID, yo no me voy a separar de esto porque me ha controlado totalmente las alergias, incluso no solamente pólipos. Hubo un caso, y es una persona cercana, que eso me da gusto, que hasta un espolón se le redujo. Como ya hubo menos problema, el organismo ya tuvo que formar menos capa de protección. Entonces, hasta el espolón se le redujo. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Gracias. Preguntan que el medicamento no se puede conseguir. En la farmacia homeopática Santiago del Garda tenemos el producto para poderles hacer llegar a cualquier parte de la República Mexicana, tanto para médicos como para pacientes que lo necesiten y todos aquellos que lo requieran. Sin ningún problema se puede enviar a cualquier parte de la República Mexicana. Y aquí, a todos los que tengo en Estados Unidos y alumnos que tengo en Estados Unidos, lo que estamos buscando nosotros es que pueda tener, este producto está avalado por la FDA, autorizado también por la COFEPRIS, y entonces en Estados Unidos, desafortunadamente, para muchos que están allá con nosotros ahorita y que están en mis cursos, ver los mecanismos a quien le interese de alguna manera tenerlo para su familia, para ustedes o para sus pacientes o algo, háganmelo saber para buscar un mecanismo de que les pueda hacer llegar para que puedan ser facilitadores, ya que desafortunadamente el envío en Estados Unidos para un frasquito, llevarlo y mandarlo a otro lado es muy alto. Entonces, ojalá que podamos tener una red de apoyo para poder beneficiar y ayudar a más personas que lo puedan requerir. Entonces, todos los que están en Estados Unidos, que son mis alumnos, que tengan el interés de querer saber sobre cómo poder hacer, tener el producto ustedes allá, háganoslo saber para buscar los mecanismos de que sea lo más económico y no se eleve tanto el costo para que lo puedan tener, para lo que comenta el doctor. Y todos los que están aquí en México, en la farmacia homeopática Santiago del Garda, pregúntenos en las páginas que tenemos de internet, así como el teléfono, está disponible. Preguntan sobre la apsología y también se les envía. También ya tenemos el registro de cómo, cuándo y cómo administrar cada uno de los productos y el personal que está en la farmacia está capacitado para orientarlos ampliamente sobre el tema. El doctor siempre ha pedido que sea un médico el que trate de prescribir. ¿Por qué? Porque no es un medicamento exclusivo, sino que coadyuva con otros tratamientos para mejorar la condición de los pacientes. Entonces, no es un producto milagro, es un producto que tiene un efecto muy importante, como lo está mencionando, pero que si va con la consejería y el apoyo de un médico, sin duda los resultados serán cada vez mejores. Eso es lo que estamos planteando. ¿Cierto, doctor? Es correcto, totalmente correcto. Y nos preguntan también en el chat, en caso de POC, ¿funciona aunque ya la enfermedad esté muy avanzada con una persona que tiene oxígeno 24 horas? Sí, sí funciona. De hecho, originalmente en realidad estuvo desarrollado para EPOC. Sí les va a ir mejorando. Lo que hay que tener cuidado es de que va a tener mucho flujo nasal. Entonces, en el suministro del oxígeno, si es por mascarilla puede ser un poquito más fácil. Si es por puntilla, a lo mejor va a ser un poco más incómodo, pero sí le va a estar ayudando. Los primeros días va a ser un poco incómoda la situación, pero después de 3 días tiende que ir tendiendo a normalizarse, a regularizarse, pero sí les va a ayudar. Incluso yo como sugerencia, digo, porque muchos de aquí son mis alumnos o muchos son mis pacientes, los que tengan casos de ese tipo los podemos someter a protocolo. ¿Qué significa?
que tomamos el caso, los vamos ayudando con el medicamento homeopático, con todo lo que está tomando el paciente de sus médicos de forma general, agregamos el medicamento y vamos a ir observando qué cambios va teniendo, y si obviamente lo autorizan y todo, podemos ir haciendo ese incremento de estudios que puedan ser avalados, porque lo que buscamos para los que están aquí, que son médicos, que son homeópatas y que son médicos convencionales también, es que sirva como coadyuvante, o sea, es parte del tratamiento, más no es el tratamiento exclusivo. Por eso la importancia de llevar el acompañamiento, y quienes de alguna manera quieran que vayamos viendo el tema, pues háganoslo saber. Lo mismo, el teléfono de citas y todo, si es con su servidor, podemos estar monitoreando los casos, o también parte de los grupos que el doctor ya está capacitando para que usen el manejo del medicamento. Háganoslo saber y ponemos la balanza para que tengan ese acompañamiento médico con el producto, junto con todo lo que lleva el expertise de cada médico. Entonces, sí que quede claro, no es un producto milagro, no es que cualquier persona se lo pueden aplicar, lo pueden poner porque no es dañino y puede beneficiar, pero siempre tiene que llevar de alguna manera el acompañamiento para que tenga mejores resultados. ¿De acuerdo? Pero de forma general lo pueden estar utilizando. Yo, por ejemplo, ahorita yo tenía problemas neurológicos, lo platiqué en una de las clases, que parte del COVID Omicron me quedaba un poquito perdida la memoria, olvidadizo, un poquito me sentía como no podía concentrarme, me era muy difícil, y estuve durante 2-3 meses y no lograba entender qué, pero era una secuela, y precisamente me la empecé a poner yo de forma sublingual y nasal, y al tercer día empecé a sentir mucha claridad en mi mente, y actualmente el tema de distracción o de que ya no me concentro mejoró muchísimo. Y yo me lo sigo poniendo, ahorita tengo como unos 3 semanas poniéndomela abajo de la lengua ya nada más, y me he sentido muy cómodo, realmente me ha funcionado. Estamos atendiendo con el doctor ahorita un paciente que vi con tuberculosis en fase grave, y empezamos a darle medicamento homeopático y le agregamos el Nosoy, empezó a expectorar flemas, y la paciente en 5 días, vieron el caso, los que estuvieron en una sesión conmigo, que los presenté el caso, cómo la paciente mejoró de forma importante. Hoy, el lunes hizo otra evaluación ya 15 días, y la paciente sigue mejorando su condición cuando estaba en una fase muy, muy, muy baja. A ver si ese luego lo publicamos, Doc, también. Sí, está interesante. Son muy buenos esos casos. Entonces, yo por eso invito personas y a situaciones que, uno, no supriman el sistema inmunológico. Todo aquello que coadyuve a elevar el sistema inmunológico y que tenga algo de regeneración, adelante. ¿Por qué? Porque hoy en día la medicina tiene que ser de esta manera, integral, para poder tener mejores resultados. No hay medicinas exclusivas. Y también preguntan, doctor, aunque no tengamos el conocido, si nos causa daño el COVID, ¿la podemos tomar para evitar complicaciones? O sea, que si no tienen la enfermedad o secuelas, ¿lo pueden estar tomando para evitar complicaciones? Sí, que digan, oye, yo no tuve síntomas, pero gente cercana tuvo COVID, entonces quizá fui asintomático y quizás tenga estos accidentes cerebrovasculares o tendencia a la miocarditis o cosas por el estilo. Entonces, si lo puedo tomar de manera preventiva para prevenir eso, sí, claro que sí, totalmente lo pueden estar realizando, y pues con 2-3 meses que se lo estén aplicando, reducirán drásticamente la propensión a problemas de ese tipo. Preguntan si está a la venta al público disponible. Está disponible, con lo que pasa que el doctor lo que ha hecho es no ponerlo en estantes donde nadie los va a pelar, no saben qué es. Generalmente, quienes tienen productos son médicos que el doctor capacita. ¿Para qué? Pues para que lleve ese acompañamiento. Y nosotros aquí en la Clínica Homeopática Santa Delgada lo tenemos precio al público, pero siempre quien está al pendiente, que es un homeópata también, que tiene la capacitación y la formación, también les orienta, o pueden llevar el acompañamiento del médico, o se les orienta bajo qué circunstancias se les da su psicología, para que también la tengan y abiertos para cualquier duda. Entonces, sí está. Y si hay médicos aquí que quieran de alguna manera ayudar para que este producto tenga en otros lugares, háganoslo saber también, para ponerlo en contacto también con el doctor y ser una red cada vez de más médicos que lo estén utilizando y que estén reportando los casos, para ir incrementando el número de casos con beneficio y lo que vayamos observando, porque sin duda es a lo que nos vamos a estar enfrentando. Problemas, como dijo el doctor, cardíacos, neurológicos, pulmonares, entre otros. Entonces, si hay algo que ayude a regenerar, algo que ayude a mejorar la condición ahorita, pues hay que echarle toda la energía. Entonces, abiertos para que se sumen al proyecto, los que son médicos, que son homeópatas, para que tengan de las dos maneras, tanto que puedan tenerlo para que puedan ayudar a las personas como para ellos, o dentro de la consulta.
¿Cierto, doctor? Sí, correcto, y totalmente dispuestos para estar ayudando y coadyuvando en todo esto, compartiendo toda esta información, experiencias y conocimientos con el fin último de poder generar un mayor beneficio a las personas, a los pacientes y a toda la sociedad. Incluso los que son médicos o médicos homeópatas o que ya tienen parte de manejo de pacientes, hay sesiones cada 15 días con el equipo del doctor porque van presentando casos y van haciendo precisamente ese incremento de conocimiento a través de un medicamento. Y todo es por Zoom para que se vayan sumando a esta red de gente que va participando y viendo los resultados. También nos mencionan, bueno, entonces todos los que recibieron una invitación por parte de nosotros, pregúntenos, les damos el teléfono y lo tenemos disponible. El costo que tienen aquí preguntan el costo del producto, yo ahorita no lo recuerdo. En la farmacia les dan los costos y lo que tienen, pero creo que anda sobre el de 2 mililitros 650 y el de 3 mililitros que tiene más capacidad, creo que en 750, si mal no recuerdo. Y para los que son manejo de más pacientes, más control, también hay apoyos para todos ellos, ¿cierto? Es correcto. Sí, para hacer la red de distribución. Creo que eso es. Digo, nosotros hacemos la clínica y la atención y ya lo otro para que lo vayan viendo. En directo, farmacia. Preguntan que si usted cree que el producto Nasoy pueda tener también algún efecto positivo en problemas de daño gástrico o reflujo crónico. Si el problema tiene que ver con la falta de flexibilidad del órgano, sí le va a estar ayudando, pero si tiene otros orígenes, sería difícil verlo por ahí. O sea, sí tiene un trabajo en el sistema digestivo, pero particularmente para ir reduciendo problemas infecciosos, para aumentar la flexibilidad, la elasticidad y favorecer la expulsión de ciertos elementos. Eso es lo que pudiera estar ayudando. Si tiene que ver con esta situación, puede coadyuvar, como señalas, junto con otro tratamiento. Si es de otra situación de origen, pues ya sería difícil. Preguntan que si usted cree que el Nasoil, por la composición en la que expuso su efecto, pudiera tener efectos benéficos para algunos pacientes que están teniendo efectos secundarios también por la inoculación de COVID-19, por la vacunación. Sí, de hecho hicimos una preclínica muy interesante con personas que solo se vacunaban y personas que se vacunaban y a la par estaban utilizando Nasoil y el resultado, porque nosotros estábamos señalando de que la propensión a la miocarditis y a la trombocitopenia que generaba o que genera la vacuna, entre otros problemas, obvios con la coordinación de vacunación con Nasoil lo podríamos ir reduciendo. Y no solamente observamos la reducción drástica de efectos secundarios de la vacuna en la población, una población corta, 20 contra 20, sino que además vimos otro tema interesante. La formación de anticuerpos específicos fue más grande y más duradera en las personas que se vacunaron y además utilizaron Nasoil que en las que solo se vacunaron. Las personas que solo se vacunaban formaban anticuerpos de entre 11 y 150 unidades específicas, cuando se buscaban 250. Y las personas que se vacunaron y además usaron Nasoil, el 100% llegó a las 250 unidades. Y además sin efectos secundarios. Y todavía otra situación. Es un reporte que... El micrófono. Perdón. Que es de que personas que tuvieron problemas severos por la vacunación en cuanto a movilidad, taquicardia, falta de respiración, algunos que fueron problemas muy severos que tuvieron por la vacuna, con Nasoil los sacamos adelante. Tuvieron una pronta recuperación al respecto. La vacunación genera una propensión a la miocarditis, entre otros temas. No de manera tan intensa como la enfermedad en sí, pero esto es incluso reconocido por los mismos desarrolladores de las vacunas. No es que yo lo esté diciendo para atacarlos, ellos mismos lo reconocen y lo dicen. Pues sí, pero con COVID te va peor. Pues sí, sí es cierto, pero sí hay cierta
propensión a generar un daño, y sí hemos observado cómo con Nasoil estamos mejorando estas condiciones. Bien. Ahí pusimos los teléfonos de la farmacia y también un link de la página web que tenemos, y en la página web del Centro Médico Homeopático Sati del Garda estará esta presentación para que la puedan revisar con más calma y checar todo lo que el experto ha comentado. Entonces ahí también está el link. Y recuerdo, quien les haya mandado una invitación para estar aquí, pregúntenle y les damos toda la información sin ningún problema. Pregunta Berenice Valdés. Estos resultados positivos, ¿en cuánto tiempo se observan? Con lo que usted comenta, ¿en cuánto tiempo observa que hay un efecto benéfico? El efecto benéfico se empieza a generar realmente desde la primera aplicación. Por ejemplo, en saturación de oxígeno, en la gran mayoría de los casos, en 2 minutos se puede ver cómo se incrementa la saturación de oxígeno, el SpO2. Dependiendo de la profundidad del daño y las condiciones del organismo, las reacciones se pueden ver en 1, 2, 3 a 5 días. Por ejemplo, un médico con el que estábamos dando un seguimiento, él por problemas post-COVID se quedó conectado permanentemente a un generador de oxígeno. Al estárselo aplicando se le señaló, en 3 días vas a notar la diferencia. La verdad es que tuvieron que pasar los 3 días, pero a los 3 días empezó a ver y a ser muy claro cómo para mantener la misma saturación de oxígeno ya le reducía la producción al generador de oxígeno. Posteriormente comenzó a hacer destete de 15 minutos cada 2 horas sin que desaturara el oxígeno. Y fue en un término de 10 días aproximadamente. Con 10 días lo combinamos con el antiinflamatorio, es el caso que comentaba, porque al hacerse análisis, él se estaba haciendo constantemente análisis completos, tenía un grado de inflamación celular alto, entonces lo combinamos, pero a los 10 días de haber iniciado, apagó el generador y ya hace vida normal. Sí, yo en mi experiencia, pacientes que lo he dado en algunos niños que no vemos una imagen clara de un remedio homeopático, que hemos tenido la oportunidad de darles el Nasoil, prácticamente entre 24 y 48 horas el cuadro cede, ¿eh? Ya lo tengo bien visto. La doctora Miriam también lo caló con sus niños y también fue lo mismo, y eso fue muy fenomenal para nosotros, porque a veces cuando apenas está empezando el cuadro y no hay una imagen clara de medicamento homeopático, nos causa más trabajo, y como tiene este gran efecto, lo dimos y nos ayudó mucho. Lo dieron en gotitas, en 10 mililitros, como viene la indicación, en bebés una gotita, en niños más grandes de 5 gotitas, lo tomó y nos fue muy bien. En el caso mío muy particular del tema neurológico, les comento, yo al tercer, cuarto día empecé a notar ya mucho más claridad de lo que comentaba de lo olvidadizo en mi experiencia personal. Y en la paciente que tuvimos con tuberculosis, eso sí fue muy fenomenal, porque en 5 días mejoró un 70, por 50, 60%, y ahí tenemos todo el video de la evolución junto con la homeopatía. Entonces, para mí como homeópata, tanto este producto de plasticidad celular me ayuda mucho porque me ayuda a fortalecer este inmunológico. Y recordemos que cuando llega a haber fiebres, pues obviamente quiere decir que el sistema de defensa está reactivándose, y que esto ayude a eso, para nosotros es muy bueno, porque está diciendo que el sistema de defensa está mejorando su condición. Entonces, eso es en mi experiencia. Dice, un paciente con diagnóstico de crecimiento de corazón, que la saturación está bajando, ¿lo podemos aplicar? Yo considero que vale la pena. No tengo ahorita en mente un caso exacto que hayamos tratado así, pero en muchas ocasiones el crecimiento del corazón es por la necesidad de bombear más, de llevar más oxígeno. Si le estamos incrementando la capacidad de saturación de oxígeno, puede detenerse la necesidad de este crecimiento. Aquí hay una pregunta de Javier, dice que actúa sobre bacterias gram positivas y gram negativas y virus. ¿Pudiera actuar en el Helicobacter pylori? Si estamos hablando del Precavere, cuando estaba señalando ese antiséptico, no está para el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter está en el sistema gástrico. De hecho, se esconde dentro de los jugos gástricos del Helicobacter, y el Precavere es para uso superficial en garganta. Si hablamos de Nasoil, hay una situación. El Helicobacter genera una capa de grasa
por encima de sí para poder sobrevivir dentro de los jugos gástricos. Entonces, es probable, no hemos hecho la evaluación en particular, pero es probable que la fase de expulsión no sea muy efectiva en el tema del Helicobacter. Yo creo que ahí necesitamos otra estrategia. Sí hay ciertos productos orgánicos que pudieran hacerse fraccionando, pudiéramos hacer algo al respecto para enfocarse en lo particular para el Helicobacter pylori, que tiene una característica muy particular, muy distinta a todos los demás bichos el lugar donde se esconde. Ok. ¿Alguna pregunta más que haya? Creo que hemos agotado la mayor parte de las preguntas. Bueno, entonces creo que fueron preguntas muy interesantes. Gracias por su participación. Les recuerdo, donde tenemos ahorita el producto está en la farmacia homeopática Santos del Garda. Pusieron también la liga del Centro Médico Homeopático en los teléfonos que tenemos que pusimos ahí, así como todos aquellos que recibieron la invitación pueden preguntarnos y darles la información para que tengan el conocimiento de esto y varios. Cuando se les entrega por parte de la farmacia homeopática Santos del Garda el producto, se les entrega ya sea por WhatsApp o se les manda todo lo que es la información de cada uno de los productos, cómo se utiliza, las recomendaciones, así como la frecuencia. Ahí viene el vademecum de prácticamente los productos. Pero yo vuelvo a insistir que es importante que se pueda utilizar, no tiene ningún efecto nocivo, pero en la medida de lo posible que vaya acompañado de un médico para que lleve el seguimiento y vaya avanzando en la enfermedad, porque no es un producto milagro, es un producto que ayuda a mejorar la condición celular a través de la elastina, plasticidad celular, mejora el sistema inmunológico, fagocita todo aquel grupo extraño que pueda tener, limpia, y ahí es donde parte el proceso de este mecanismo. ¿Cierto, doctor? Sí, totalmente correcto. Ya le estoy aprendiendo las pláticas, ¿ya ven? Vale. Perfecto, listo. Bueno, pues alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Y para recomendar al doctor Cuevas, él también da consultas en lo personal. Que si también da consultas, doctor. No estamos dando consulta. En algunos casos auxiliamos y estamos ahí, sobre todo cuando hay algunas urgencias, pero no. Estoy muy enfocado al tema de la investigación, coordinando a los investigadores, llevando adelante la empresa, generando las alianzas. No estoy ganando la consulta. La situación sería a través de profesionales como el doctor Arias y estar creciendo esta red, que también la mantenemos en crecimiento, que dieran la parte de la consulta, y lo que sí, nos mantenemos en comunicación constante con los médicos para cualquier observación y retroalimentación. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces agradezco mucho nuevamente, doctor, su espléndida participación. Lo estaremos invitando para que nos platique después, además del Nasoil, los nuevos desarrollos que van a ser muy esperanzadores para el tema de cáncer, así como desarrollar o tener de los otros productos que tiene que ver con la cicatrización, que tiene que ver con la inflamación, para hablar un poquito más de ellos y si tiene algunas evidencias, algunos casos, poderlos presentar también, porque hoy en día las úlceras por decúbito, úlceras varicosas, úlceras por diabetes, pues también es una gran realidad y también hay algo con lo que se puede ayudar. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, lo estaremos invitando y nuevamente gracias a través del Centro Médico Homeopático Santos del Garda. Les damos las gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves con el tema de cáncer y las terapias que hay no invasivas para poder mejorar esta condición. Recuerden que quien tenga familiares o gente que quiera conocer, háganoslo saber. Yo les mandaré los links como lo hicimos en esta vez y compártanlo para que más gente sepa que así como con plasticidad celular, tema respiratorio, efectos COVID, post-COVID, hay una esperanza y algo que es bondadoso, que no es nocivo, que no llega a haber supresión y que fortalece el sistema de defensas. Entonces, muchas gracias, doctor Carlos Cuevas, nuevamente por su gentileza. Muchas gracias. Una última palabra para que usted despida su conferencia. Muchas gracias a todos por la participación, por estar atentos con este interés, por ese interés en la parte de lo de la salud. Y pues nosotros estamos abiertos para mantener una comunicación constante
seguir creciendo en conjunto y estamos para servir. Okay. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, pásensela muy bien, Gracias, descansen y cuídense. Felicidades Muchas a los gracias. dos Buenas noches. por juntarse. Felicidades. Gracias, doctores. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches.